La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una inversión de 20,000 millones de dólares para el próximo año en nuestro país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que es el banderazo de salida para la revisión del TEMEC. Trabajadores del Poder Judicial protestaron a las afueras del Palacio Nacional. Las cosas subieron de ánimo, incluso rompieron el cerco de seguridad. Esto durante la reunión de los empresarios y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la violencia vuelve a tocar las puertas de Sinaloa. Bueno, no se ha ido. Localizan el día de hoy 5 cuerpos abandonados junto a la maxipista Culiacán-Mazatlán. Arranca la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19 para la temporada invernal. Hay más de 58 millones de dosis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saluda Jaime Núñez a Milenio Noticias de las 19 horas. A nombre de mi compañera Selene Flores, titular de este espacio informativo, le agradezco su atención y vamos con las historias, lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Y comenzamos con temas muy sensibles que tienen que ver con la economía. El día de hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión mayor a 20,000 millones de dólares para nuestro país. Esto a lo largo del 2025. La mandataria estuvo acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien aseguró que este es el banderazo de salida para la revisión del TEMEC. Cuestionada sobre el tema de la reforma judicial y cómo esta puede afectar las inversiones en México, la presidenta aseguró que este encuentro despejó las dudas con los empresarios. Una reunión muy buena. Liberamos cualquier duda y además planteamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre la reforma al Poder Judicial, sobre la reforma eléctrica, todas las reformas que hemos planteado. Y sé que, claro, que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía. Y por cierto, quien asistió y regresó a Palacio Nacional fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ahí destacó que la relación entre ambos países va muy bien. La relación, como lo hablo con Francisco Cervantes y con el US Chamber, es una relación de integración de América del Norte. Eso es el tema de hoy y la realidad es que vamos muy bien como los primeros socios del mundo y es una alegría para mí estar aquí con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Más tarde, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió un comunicado sobre este encuentro. En el documento se aprecia que el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, con empresarios, permitió delinear una agenda a futuro y que ahí se va a reflejar las prioridades compartidas. Añadieron que en menos de 4 años México y Estados Unidos se convirtieron en los principales socios comerciales y el TEMEC sigue abriendo oportunidades a través de lo que se conoce como la relocalización o en el mundo se llama nearshoring. Por otro lado, en los Estados Unidos, el candidato republicano a la presidencia Donald Trump advirtió esta misma mañana que si llega a ganar las elecciones, va a imponer aranceles a los automóviles mexicanos, por lo que México no podría vender ni un solo automóvil en aquel país. Así lo dijo en el Club Económico de Chicago. Hay que tomar en cuenta que están en campaña. If I run this country, if I'm going to be president of this country, I'm going to put a 100, 200, 2,000% tariff. They're not going to sell one car into the United States because we're not going to destroy our country. Because I know you're an anti-tariff guy, but I'm the exact opposite. If I had, there was no other way I could have stopped them other than, what am I going to do, negotiate with Mexico or China? You're not going to get anything from that. Bueno, hay que destacar que México se ha consolidado como uno de los principales jugadores en la industria automotriz en el mundo. El año pasado, estas cifras son, pues,
prácticamente lo que vemos en ese sentido. Se han exportado alrededor de 3 millones de vehículos a los Estados Unidos, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En este año, desde enero a la fecha, a julio, México ha exportado 1.571.273 vehículos. Esa es la importancia y la fortaleza que tiene nuestro país en torno a la industria automotriz. En tanto, en Nuevo León, a 2 meses del anuncio de la empresa sueca Volvo, arrancó este día la construcción de su planta para ensamblar camiones y tráileres. Desde las 11 de la mañana, Jens Holtinger, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de camiones de Volvo, Stephen Roy, vicepresidente ejecutivo, presidente de Volvo Group Norteamérica, y el presidente Mack Trucks arribaron al terreno donde se va a construir esta fábrica junto al gobernador de la entidad, Samuel García. En su discurso relataron que buscaban un crecimiento exponencial para su negocio, por lo que México fue el lugar perfecto y el terreno es prometedor para sus fines. Y esta gran inversión, $700 millones de Grupo Volvo, de Grupo Mack en Nuevo León, que va a generar 2.500 empleos, es un verdadero reflejo de lo que es Nuevo León, la logística y la cercanía con los Estados Unidos. Obviamente festejamos lo que es esta inversión sumamente grande en el estado. Y vamos a recapitular un poco sobre lo que se vivió este día en esta jornada en el Palacio Nacional, ya que fue la primera reunión de alto nivel con empresarios nacionales y con empresarios estadounidenses de la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que entró en funciones el pasado 1 de octubre. Gaspar Vela tiene todos los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo su primera reunión de alto nivel con empresarios nacionales y estadounidenses en el CEO Dialogue. Y hablamos de la importancia, la fortaleza del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y de la importancia de la inversión extranjera en México y al mismo tiempo de la inversión privada conjugada con la inversión pública y el desarrollo del país. Fue una muy buena reunión. 1 a 1, 240 CEOs de Estados Unidos y México llegaron a Palacio Nacional. Los empresarios nacionales se mostraron optimistas con el encuentro. Confianza, inversión, diálogo. Hay muchísimas oportunidades. Cómo seguir trabajando en ese tejido comercial con Estados Unidos, con Canadá. Ha sido el mejor negocio que ha hecho México, es este tratado. Más que acuerdos, en las primeras sesiones se estarán integrando grupos de trabajo de los CEO Dialogues, financiamiento, digitalización, los distintos grupos de trabajo y cada uno estará presentando tanto retos como oportunidades. Para los inversionistas extranjeros, este diálogo también significó una buena oportunidad. Yo creo que esta comunicación, este diálogo, como lo dice el título, precisamente el CEO Dialogue, nosotros hemos venido participando como empresa americana, hoy como empresa canadiense, para seguir invirtiendo en el país. Nosotros tenemos inversiones importantes, estamos invirtiendo en la zona del Bajío, en la zona de Laredo, y creemos que el diálogo es la mejor manera. El anuncio de una inversión de $20,000 millones de empresas estadounidenses en México provocó una sonrisa en la presidenta. Afuera, un grupo de trabajadores del Poder Judicial protestaban contra la reforma aprobada recientemente, pero el gobierno federal atajó las implicaciones que pudiera tener con las inversiones. El diálogo fue muy productivo. La parte más importante en los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum: certeza, certidumbre, las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región, que es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, siga creciendo. Decía la presidenta Sheinbaum, no competimos entre nosotros, nos complementamos. Con imágenes de Nicolás Galván e información de Fernanda Murillo, Giselle Soriano y José Antonio Belmont, para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Durante esta reunión de los empresarios y la presidenta, a las afueras del Palacio Nacional, trabajadores del Poder Judicial estaban protestando contra lo que hemos visto, la reforma al Poder Judicial. Las cosas subieron de ánimo, incluso rompieron los cercos de seguridad.
de las reformas constitucionales que han estado en la agenda política es la de proponer eliminar los órganos autónomos. Mañana miércoles, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, va a estar encabezando una reunión con los 4 comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. ¿Para qué? Pues para que se expongan los argumentos en contra de esta desaparición, la del organismo autónomo. Esta será la primera reunión entre representantes de la presidencia con el instituto, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no atendiera nunca, las cartas de solicitud hechas por los comisionados, por el presidente Francisco Ramírez Acuña y Blanca Lilia Ibarra. Sin embargo, a pesar de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el INAI sí desaparecerá sin arriesgar la transparencia. Una cosa es el INAI y lo que se está planteando de que desaparezca el INAI, que no la transparencia. Eso es muy importante. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI. Otro tema es lo que planteas hoy, que tiene que hacerse la investigación. En la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, vea lo que ocurrió esta mañana. Trabajadores de limpieza de esta demarcación protestaron por la falta de pagos. Los manifestantes incluso arrojaron toneladas de basura en la explanada de la alcaldía como medida de presión para que atendieran esta demanda. Más tarde, las autoridades solicitaron que los trabajadores sindicalizados que realizan el servicio de limpia en esta demarcación acudieran de manera personal a cobrar su salario, como parte de un censo que permita conocer de manera precisa dónde y de qué manera se están desempeñando sus funciones. Además, la alcaldesa en funciones, Alessandra Rojo de la Vega, reveló que existen denuncias de trabajadores que aseguran estar bajo presiones y amenazas. Vamos ahora con más información. Ponga mucha atención. Este dato es muy interesante y revelador. Luego de que el Banco de México ajustara al alza el subsidio por jubilación, pues el expresidente de México, Ernesto Zedillo, empezó a cobrar más que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hay que hablar de este tema, hay que entender de qué se trata. Está aquí en el estudio y nos acompaña Rivelino Rueda. Qué gusto, Rivelino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien. Oye, muchas gracias. A ver, ¿cuál es la importancia de esto y cómo podemos hacer la diferencia entre lo que va a estar cobrando el presidente Zedillo y lo que actualmente cobra la presidenta Sheinbaum? Bueno, se hace una revisión. Esto viene en la Plataforma Nacional de Transparencia, ahorita que estaba el tema de transparencia del INAI. Los datos que arroja la Plataforma Nacional de Transparencia, el Banco de México es el que sube estos datos, existen nada más de los 2 años anteriores, de 2022 a la fecha. En 2022 el expresidente Zedillo percibía un aproximado en esos 4 trimestres, un aproximado de 121,000 pesos. El año pasado cerró en 131,000 pesos y ya este año está en 136,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto de egresos de la Federación de este año, cuando se aprueba, se fija un tope, se fija el tope máximo de lo que puede percibir el presidente de la República, y el tope máximo de ese presupuesto son 133,000 pesos mensuales. Ahora, pues se hace la comparación, se ve el último sueldo de Andrés Manuel López Obrador y efectivamente fueron 133,000 pesos los que recibió, y en el último trimestre que acredita Banco de México, que es hasta julio, el expresidente Ernesto Zedillo aparece con 136, ya 137,000 pues ya el pesos. Ajuste, ¿no? Ya el ajuste va hacia el alza. ¿Y en qué momento se rompe esto que existe entre el discurso y la realidad? El discurso dice nadie puede ganar más que el presidente en funciones, pero la realidad es que un presidente jubilado con una pensión gana más que la propia presidenta en funciones. ¿En qué momento se rompe el discurso con la realidad? Pues aquí lo que llama la atención es que, por ejemplo, es una pensión por retiro. Ernesto Zedillo se retira aproximadamente a los 36 años. Imagínate. De 36 años del Banco de México, en el 87. Al siguiente año ya es nombrado por Carlos Salinas de Gortari como secretario de esta desaparecida Secretaría de Programación, Secofi, ¿no? Sí, Programación y Presupuesto, pero trabaja 9 años en Banco de México y se retira muy joven, se retira a los 35, 36 años. Entonces, pues son de estos mecanismos jurídicos que se hicieron pues para beneficiar a las altas burocracias. Aquí lo vemos con esta pensión, ¿no? Esta pensión que ha ido creciendo y que ahorita, al principio de este año, ya rebasó el tope de lo que puede ganar
un presidente de la República. Vamos a ver en cuánto lo fija en el presupuesto de 2025, pero lo que sí es que la pensión, y hay que decirlo, vitalicia. Sí, sí, sí. Mensual, vitalicia, claro. Va hacia el alza, va a ir hacia el alza. También hay que hablar y hay que señalar que son las reglas con las cuales trabajaba. En ese entonces, tú te metías al Banco de México, así fueras alguien tan joven como Ernesto Zedillo a mediados de los 80s, tenías la posibilidad de tener una jubilación con estas características. Claro. Vaya, es lo que decía tu contrato de trabajo. Que sea justo o no sea justo, pues ya es otro cantar, ¿no? Claro. Y como te digo, son estos mecanismos que se crearon dentro de estos gobiernos, que de hecho el mismo presidente de Zedillo fue el que, entre otras cosas, ferrocarriles, fue de las políticas neoliberales más agresivas, ¿no? De los 6 presidentes neoliberales que tuvimos. Precisamente hizo una reforma también contra pensiones, que también afectó a muchísimos trabajadores que cobraban prácticamente todo su salario, que se le conoce como la ley de 1973, para crear las Afore. Entonces, la del 97 pues, sí, y la ley, la previa, ¿no? Efectivamente. Y entonces, pues vemos esto, que su pensión crece trimestre tras trimestre, tiene un aumento. Y te digo, el segundo trimestre de este año ya cerró en 137,000 pesos, que son 4,000, casi 5,000 pesos mayor que el salario del presidente. Rebelino, ¿dónde leemos todo esto? Mañana, en Milenio Diario. Ajá. Por ahí nos leemos. Perfecto, pues vamos a estar atentos a esto. Y bueno, pues son las condiciones con las que se jubilan los funcionarios públicos, son las reglas que existían, la ley no puede ser retroactiva y es lo que hay, ¿no? Claro, y bueno, pero también si se revisan las pensiones de los gobernadores de Banco de México, de Cárceles, todo eso es otra cosa. Eso son elevadísimas, 300,000 pesos por ahí. Hay que entrarle entonces, echarnos un clavado a eso también. Vamos, para ver qué es lo que sucede. Vale. Rebelino Rueda, muchas gracias. Mil gracias. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Mañana Gracias. Entonces no nos perdemos Milenio para este artículo y por supuesto también entender qué es lo que ocurre en ese sentido. Y en información del Senado de la República está por emitir esta convocatoria para la elección del Poder Judicial, esta que se va a celebrar el próximo año. Sin embargo, faltan firmas de los integrantes de la mesa directiva para someter esta votación. Vamos directamente hasta el punto de la noticia. Silvia Arellano, tuvo que haber un receso de 4 horas, Silvia, no tenían los votos. Bueno, tienen los votos, no tenían las firmas. Hubo algunos eventos de senadores que tuvieron que irse o les fue más importante irse a sus estados que atender ese importante momento. Silvia, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches, así es, como tú informas, fueron 4 horas precisamente pues de este receso legislativo, justamente para que llegara la senadora Lisbeth Sánchez del Partido del Trabajo. Ella se encontraba en Puebla en un acto político. Sin embargo, pues tuvo que venir a las instalaciones del Senado porque precisamente pues hacía falta esta firma para esta convocatoria. Justamente en este momento ya se está recabando la votación para que se pueda aprobar esta convocatoria para integrar este listado de esas personas que van a ser electas en la jornada del primer domingo de junio de 2025 para que sean jueces, magistrados y ministros a través del voto popular y sean elegidos. Ya en ese momento el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, se está sometiendo a votación precisamente esta convocatoria. Como te informabas al principio, Jaime, pues no se cuenta con los votos o la aprobación precisamente ni las firmas de la oposición. Ellos dijeron que no han avalado en todo este tiempo pues precisamente esta reforma al Poder Judicial y por lo tanto recordemos que incluso no vinieron el sábado pasado a la insaculación hacia el grupo parlamentario del PRI. Sin embargo, pues a pesar de esto, ellos no van a avalar esta convocatoria. También te puedo informar que durante esta jornada, Jaime, pues fue precisamente el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que a pesar de las protestas, incluso de los trabajadores, como la que hubo en la mañana, donde se dio un portazo en Palacio Nacional, pues esta reforma judicial va y no va a haber poder humano que lo pueda impedir. También el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Dan Augusto López, pues él se refirió a este tema de las empresas, dijo que no van a correr ningún riesgo y bueno, si te parece vamos a escuchar y ver parte de lo que se comenta. Bueno. No hay poder humano que pueda detener la elección de las personas juzgadoras el 1 de domingo de junio de 2025.
Bueno, pues así las cosas, mi querida Silvia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya lo decías, ¿no? Eres muy clara en esa información. Los votos los tienen. Lo que pasa es que no estuvieron todos los que debían estar para poder dar trámite a esto. ¿Qué sigue en estos minutos o en estas horas, Silvia? Justamente voy a girar un poco, Jaime, hacia el tablero, donde se puede informar que hasta ahorita van 75 votos a favor, 31 en contra de la oposición. Y bueno, únicamente pues se va a dar trámite, ya recordemos que Morena pues tiene la mayoría y con ello pues van a aprobar precisamente porque se emite ya esta convocatoria y con ello pues ya corre ahora sí de manera formal todo este proceso para la elección a través del voto popular de jueces, ministros y magistrados a partir del primer domingo de junio de 2025. Pues gracias, Silvia. Atentos a lo que ocurra y bueno, pues muy pendiente también a los ecos que vaya a tener esta decisión. Cuídate mucho, Silvia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. De ayer le informábamos de la aprobación de las primeras leyes secundarias de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Hoy, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, reveló que en conjunto con el Senado de la República van a buscar otras 10 leyes secundarias a esta reforma. Esto con el fin de evitar imperfecciones. Estamos preparando otro paquete de reformas en materia reglamentaria. 2 leyes de nueva creación, que son una ley orgánica de la propia justicia administrativa que se deriva de todo el nuevo andamiaje jurídico de la nueva institución que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene que haber una ley orgánica que regule su funcionamiento. Momento de primera pausa. Fue asesinado Román Ruiz Bojorquez, el presidente municipal de Candelaria, Los Icha, allá en Oaxaca. Al volver, esto y más, cuando regresemos. Vamos ahora con información de seguridad. En Oaxaca, anoche, fue asesinado Román Ruiz Bojorquez. Él es presidente municipal, o era el presidente municipal de Candelaria, Los Icha, en la Sierra Sur del estado. Fue atacado con un arma blanca en su domicilio. Este se ubica detrás del Palacio Municipal. De acuerdo con los primeros reportes, luego del ataque, Ruiz Bojorquez alcanzó a pedir ayuda y fue trasladado incluso a un consultorio médico donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. El vicefiscal regional, Manuel Mota, informó que un equipo de la Fiscalía de Oaxaca se desplegó en la región para hacerse cargo de estas investigaciones. Luego de este hecho, la Fiscalía General de Oaxaca confirmó que ya inició esta indagatoria por homicidio. Adelantó que las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un incidente interpersonal. La dependencia informó que ya están realizando entrevistas ministeriales para establecer líneas de investigación que permitan esclarecer el caso y dar con los o el responsable de este delito. En contraparte, luego de este crimen, Jesús Alonso Jacinto, el concejal suplente del edil de Candelaria, Los Icha, dijo que Román Ruiz no tenía problemas con nadie y señala que dicho ataque pudo ser por envidias políticas. Personal, así que digamos con problemas no. Entonces, ¿a qué se debió la causa o por qué fue atacado de esta manera? Lo que nosotros estamos pensando así con mis compañeros sería por envidia, porque la verdad como hemos caminado en las diferentes comunidades de las obras que ahorita estamos inaugurando muchas obras, pues todo anda bien, nosotros no tenemos, ni él no tiene problemas graves con los ciudadanos. ¿Usted lo ve más como un móvil político que un móvil personal? Ajá, de hecho, bueno, como la gente ahí siempre hay riñas así, aquí como el pueblo, de cuestiones políticas. Y mire lo que ocurrió en Veracruz, quedó grabado en un video, un supuesto intento de secuestro en el pueblo mágico de Coscomatepec, esto en la región de las altas montañas. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos secuestradores estaban encapuchados, con armas largas, chalecos tácticos, e iban incluso a bordo de un vehículo Honda CR-V. Ahí iban recorriendo las calles de la ciudad y quedó grabado el momento en el cual intentan entrar a este domicilio. El vehículo se ve incluso escoltado por una patrulla. En las imágenes se logra observar cuando llegan a esta casa, irrumpen con violencia. Ahí se les ve destruyendo incluso cámaras de videovigilancia a golpes y como ellos pueden.
Ahí vemos que intentan romper los seguros del portón para entrar, pero pues al no poderlo hacer, fueron recibidos incluso a balazos por la gente al interior de este domicilio. Al menos uno de los presuntos secuestradores resultó lesionado y en ese momento decidieron escapar. Esta madrugada la violencia volvió a estremecer a Sinaloa con el hallazgo de cinco cuerpos abandonados junto a la maxipista Culiacán-Mazatlán. Esto ocurrió a la altura del poblado Laguna de Conachi, en la sindicatura de Baila. Horas antes, 2 hombres que habían sido levantados fueron localizados en el fraccionamiento Porto Alegre, en el sector de La Conquista. Uno se encontraba ya sin vida, otro gravemente lesionado. Hoy, un hombre también fue asesinado a balazos con un cuerno de chivo. El crimen ocurrió a las afueras de un centro de distribución. Estos hechos de violencia se suman a los registrados el día de ayer cuando la Fiscalía del Estado confirmó el asesinato de al menos 8 hombres en distintos puntos de Culiacán. En más información del narcotráfico, un día antes de la audiencia de sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, negó cualquier nexo con algún cártel de la droga. Esto nuevamente a través de una carta, al menos de 4 páginas. Esta se hizo pública el día de hoy. Vamos directamente hasta Nueva York con Ángel Hernández. Ángel, ¿qué es lo que dice Genaro García Luna? Unas horas previas donde ahí a tus espaldas pues se dicte prácticamente su futuro y bueno, pues intenta llevar más contexto de lo que está ocurriendo. También habla del Poder Judicial, varios señalamientos en esta carta. Qué gusto, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, un gusto también. Pues efectivamente ha negado lo que pues ha venido dicho desde que comenzó este juicio, y esto es que tuviera algún nexo con un cártel de la droga, porque recordemos, a él lo señalan de haber tenido colaboración con el cártel de Sinaloa, con los hermanos Beltrán Leiva, incluso con el cártel del Milenio. García Luna asegura que eso no es cierto, y no solamente eso, ha presumido que durante su administración fue implacable en el combate al narcotráfico. Ha señalado al gobierno mexicano también de haber emprendido una especie de cacería de brujas en su contra, lo que llevó a la utilización de información falsa, de testimonios de criminales, incluso de intereses políticos, para primero llevarlo a juicio y que después fuera encontrado culpable por un jurado aquí en Brooklyn, Nueva York. Ha aprovechado también pues para lanzar algunas pedradas a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum por el tema de la reforma al Poder Judicial. Él lleva 5 años detenido aquí en Estados Unidos, pero ha aprovechado para sacar ahí el tema político. García Luna ha pedido al juez Kogan que lo deje salir a la brevedad, que lo deje regresar con su familia, reintegrarse a la sociedad, en esto que se antoja como un pulso para lo que hará mañana, porque mañana García Luna va a hacer algo que no hizo hace 1 año y 8 meses durante su juicio. Va a hablar ante la corte, va a dirigirse al juez Kogan, le va a dar un mensaje con respecto de su posible sentencia, y es que recordemos, él tiene 2 panoramas. El juez podrá hacerle caso a la fiscalía y condenarlo a prisión de por vida, o podrá hacerle caso a la defensa y darle solamente 20 años de prisión, que eventualmente se verán mucho más reducidos. Así que así es la situación. Mañana aquí vamos a estar escuchando a Genaro García Luna, que va a venir de traje. Nuevamente ha solicitado aparecer como un civil. Veremos quién viene. Recordemos que durante su juicio estuvo y testificó su esposa Linda Cristina Pereira. Estuvieron por algunos momentos sus hijos. Veremos cómo está la sala donde el juez Kogan pues va a dictar el futuro de García Luna. Si no es por unos años, por el resto de su vida, Jaime. ¿Esos son los 2 escenarios, Ángel? ¿Esos serían los 2 escenarios posibles de Genaro García Luna? Ay, ya no tengo comunicación con Ángel. Déjenme recuperar la comunicación con Ángel Hernández hasta la corte allá en Nueva York para que nos diga cuáles serían estos escenarios.
¿cuáles serían los posibles escenarios que estaría manejando Genaro García Luna? ¿El de prisión perpetua? ¿El de prisión por algunos años? ¿O quizá lo que ha anhelado su propia defensa, rehacer o que se rehaga este juicio? Ángel, te preguntaba, ¿cuáles son los escenarios que puede tener el día de mañana Genaro García Luna? Hay dos escenarios, Jaime, porque él va a enfrentar prisión. Eso es seguro. Si tiene suerte, que es muy poco probable, va a recibir 20 años de prisión que se convertirían en 12, 13 años, primero restando los 5 años que lleva ya aquí en Estados Unidos, en el Centro Metropolitano de Detención, y otros años por buena conducta. Pero lo más probable es que, de acuerdo con lo que ha establecido la Fiscalía, se le dé una sentencia de por vida, porque se hace un conteo, de hecho, con puntos por las ofensas que realizó Genaro García Luna, lo cual lo colocaron en el nivel 43 de algo conocido como la tabla de sentencias del Comité de Sentencias de Estados Unidos. El nivel 43 es el máximo y eso indica que no hay de otra, que se le tiene que imponer prisión de por vida. Y esto porque la Fiscalía ha sido enfática. Genaro García Luna no solo traicionó a las autoridades estadounidenses con las que colaboraba, sino que traicionó al gobierno mexicano, traicionó a los mexicanos a los que había jurado proteger. Así que el panorama es bastante complejo para el exsecretario de Seguridad Pública. Sin embargo, pues todo quedará en manos del juez Brian Cogan. ¿A qué hora comienza todo esto para estar muy pendiente de la pantalla de Milenio y tener detalle lo que está sucediendo, Ángel? Están citados todos a las 4:30 de la tarde aquí en la Corte de Distrito Este y probablemente sea una audiencia bastante corta, no más de media hora probablemente, si es que se extiende el discurso de Genaro García Luna. O sea, quizás una información que estemos dando muy cerca de las 7 de la noche, o sea, nos tocará incluso en este horario poder tener lo que ocurre allá en la Corte de Brooklyn. Pues Ángel, pues no me despido, me despido momentáneamente, 24 horas. Mañana nos volvemos a ver y a escuchar con atención. Cuídate mucho, gracias. Igualmente, Jaime, aquí vamos a estar. Y en más temas de seguridad, vea lo que ocurrió en Quintana Roo este martes. La gobernadora Mara Lezama recibió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. También estuvo ahí el secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales. Ellos presentaron la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad. Durante esta reunión, la gobernadora destacó la importancia de esta colaboración entre las fuerzas federales y estatales para mejorar la seguridad en el estado, en especial en las zonas con mayor incidencia delictiva, así como garantizar todo lo que está alrededor del turismo. García Harfuch detalló que los esfuerzos estarán enfocados en reducir delitos de alto impacto. Con el objetivo de trabajar en equipo y en conjunto, de la mano, en pro de recuperar la paz de este gran estado Quintana Roo. Muchísimas gracias, secretario. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, almirante secretario. Gran equipo de colaboradoras y colaboradores para esta estrategia en pro de la construcción de la paz. Ayer conocíamos esto que ocurrió en Querétaro, una intoxicación masiva, al menos 125 personas por consumo de carne con clenbuterol, entre las que se encontraban una mujer en estado de embarazo que pues estaba en una situación delicada. Vamos directamente con Estrella Álvarez. Estrella, ¿tienes actualización en este tema? ¿Qué es lo que dice? Te saludo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, aunque se cumplen con todos los síntomas, las autoridades de la Secretaría de Salud aún se encuentran en espera del resultado de las pruebas de laboratorio que están aplicadas a más de 120 personas que resultaron intoxicadas por consumir carne adquirida en el mercado del municipio de Tolimán, Querétaro. La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, mencionó que están en espera que el Laboratorio de Salud Pública del Estado entregue los resultados que les fueron aplicadas a estas personas que presentaron síntomas que en su consideración fueron leves. Sin embargo, sí reportó como ya estable afortunadamente la mujer embarazada que tuvo un parto prematuro producto de esta intoxicación. Mientras mencionó que 36 personas resultaron con alguna sintomatología similar, por lo que hasta tener los resultados del examen de laboratorio se podría confirmar si las personas consumieron o no carne de clenbuterol. Hay que mencionar que el día de ayer, producto de esta revisión que hizo la Secretaría de Salud y Riesgos Sanitarios, pues fue clausurado un establecimiento debido a que estaba en malas condiciones en materia de higiene. Pero otros más están siendo revisados, por lo menos en lo que se refiere a la carne y su origen.
para saber si es o no de este lugar donde pudo haber salido la carne que consumieron estas más de 100 personas. El presidente municipal, Alejo Sánchez, reconoció que han fallado en cuanto a establecer la vigilancia de la casa de matanza del Arjón. Él apenas tiene escasos 15 días en haber tomado el cargo, que tiene este problema y que reconoce que tienen muchas observaciones que no fueron subsanadas en la administración pasada por en materia sanitaria, esto en la casa de matanza, y sin embargo, pues él está pidiendo de alguna manera que se tenga confianza en los consumos locales, porque si bien es cierto que hubo este caso, pues pide que no se caiga en una especie de psicosis. Sin embargo, escuchemos lo que menciona la secretaria de Salud en el estado. Todavía estamos en ese proceso. Este evento se presentó el domingo en la tarde, noche y parte de la mañana de ayer. Estos 36 casos son los que identificamos con una sintomatología similar. Los otros estamos en el proceso de documentar para ver si pudiera ser el mismo agente, y estamos también en ese proceso de poder identificar. Por eso lo denominamos intoxicación alimentaria, porque estamos en el proceso de identificar qué producto con precisión fue. Bueno, Estrella, pues ahí está, veremos qué es lo que ocurre. Ahora no tienen claridad de qué es lo que está sucediendo. Lo que sí es un hecho, Estrella, es que hay que estar muy atentos de la carne que se compra y se vende en mercados, muchos de ellos estos sobre ruedas, o mercados que quizá no tengan o que cumplan las normas mínimas de sanidad y de salud, Estrella. Ahí en Querétaro y en el resto del país, Así es, y bueno, habrá que ver finalmente si el día de mañana, porque hay una actividad del gobierno del estado donde se supone que va la Secretaría de Salud, esperemos que el día, a ver si ya en el transcurso del día de hoy ya pudieron obtener algunos primeros resultados de lo que son estos exámenes de laboratorio. Bueno, Estrella, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Regresamos contigo mañana, a ver si hay alguna información extra que podamos añadir. Así es, estaremos al pendiente. Hasta pronto. Vamos de regreso a Oaxaca, donde continúan los estragos y el luto que ha provocado el huracán John. Imagínense cuánto tiempo después. Esto particularmente en la comunidad de Coicoyán, donde murieron al menos 2 personas a causa de un deslave y que además de todo no cuentan con los recursos suficientes para reponer lo que el huracán se llevó. Álvaro Morales tiene esta historia. Las campanas anuncian en teoría el fin del luto tras la muerte de Osvaldo, de 12 años, y su abuelo Celso, de 55, quienes quedaron sepultados por un deslave que destruyó su casa el 27 de septiembre debido a las lluvias provocadas por el huracán John en Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Sin embargo, en esta comunidad sigue el duelo. No sé ni qué voy a decir, porque no tengo una cabeza ahorita, porque perdí a mi esposo, perdí a mi nieto. No puedo decir qué cosa pido, porque ahorita no tengo ni mi corazón que voy a hacer, pero perdimos todas las cosas. Janet, madre de Osvaldo, trabajaba en los cultivos de fresa en California, Estados Unidos. Dejó al menor y su otra hija de 13 años al cuidado de sus abuelos, mientras ella intentaba darles una mejor vida. Hace unos días regresó para sepultar a su hijo. Por necesidad yo salí a trabajar porque yo quería un lugar de vida, pero lamentablemente Dios se lo llevó, junto con mi papá, los dos se lo llevó Diosito ahí. La familia tenía 2 predios construidos de concreto. En uno de ellos se refugiaron la hermana y abuela de Osvaldo. Eso le salvó la vida. Ahora es el único patrimonio que les queda. Yo perdí todo, pues, mi cama, todo, se fue todo. Ya no pudimos citar todo, se fue con todo su instrumento de mi esposo. Todo se echó a perder, pues ya no pudimos sacarlo. Entonces eso queremos un apoyo, que los que pueden echar un apoyo, que no me quedamos sin nada ahora. Don Celso era un reconocido trompetista en la región y dueño de una banda de música de viento. Osvaldo seguía sus pasos. La noche de la tormenta, ambos durmieron en la casa que colapsó, porque ahí guardaban los instrumentos del grupo, y al otro día acudirían a tocar a un municipio vecino. Hoy
la familia guarda como un tesoro la trompeta que ambos compartían. En este municipio, que es el tercero más pobre de México, hay al menos 60 casas dañadas y pocos recursos para la reconstrucción. Hay personas que pues se fue la familia completa a refugiarse en otras partes y pues sí, le pedimos al gobierno federal que nos apoye. También solicitamos protección civil y pues hasta el momento no han venido aquí a visitar. Casi todos los caminos de la comunidad están afectados. Además, no ha dejado de llover, lo que tiene en alerta a los habitantes que quedan. No escapó nada y ahora viene el futuro de sus hijos. Por favor, apóyanos, por favor. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Álvaro Morales. Momento de la segunda pausa. Antes ya le decíamos, el Senado estaba por aprobar la convocatoria de la elección al Poder Judicial para el 2025, pues esto ya ocurrió hace unos minutos, mayoría de 78 votos a favor, 39 en contra. El Pleno aprueba esta convocatoria para iniciar con este proceso electoral extraordinario. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, calificó este hecho como algo histórico. La pausa, regresamos. Oiga, vamos a temas muy importantes que tienen que ver con la salud. El día de hoy arrancó la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID-19. Esto va a ser para la temporada invernal 2024-2025. Se van a aplicar más de 58.9 millones de dosis. 36 mil millones serán, 36 millones serán destinadas para prevenir la influenza y 22 millones para prevenir el COVID. Esta jornada estará disponible hasta el 28 de marzo del 2025. Los lugares en donde usted podrá recibir esta vacuna son en las unidades del IMSS, del ISSSTE y en los centros de salud. Hay que vacunarse, ¿eh? Vacúnense todos, muchachos, todos. Aquí en la Ciudad de México también hay información importante. Ha corrido la versión de que la línea 3 del metro, esta que corre de Indios Verdes a Universidad, se va a cerrar. Como ya ha ocurrido, ya se cerró la línea 1, ya ha habido algunas renovaciones en la 9, las 3 estaciones de Pantitlán que corren a Tacubaya. Bueno, ya hay claridad en esto. Ya hay declaraciones incluso de la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, y del propio director del metro, Guillermo Calderón. Han dado a conocer que no se va a suspender nada, que no va a haber suspensión de servicios de la línea 3 y que oportunamente se va a informar sobre el proyecto de la muy necesaria modernización de la línea. Versión que respaldó la propia jefa de gobierno, Clara Brugada. Sí, la vamos a renovar, eso es lo importante en el transcurso del gobierno, pero no va a ser de inmediato. Entonces la gente se está precipitando por alguna mala información mediática. Entonces queremos dejar muy claro que no es un tema inmediato la línea 3, porque primero tenemos que estar terminando la línea 1. Sí vamos a presentar un programa de renovación del metro próximamente. Sin duda, muy importante la aclaración, tanto del director del metro, Guillermo Calderón, como de la propia jefa de gobierno, Clara Brugada. Vamos a hablar de negocios. México registra un récord de empresas que han bajado la cortina. Ay, Ana Cari, pues de ninguna manera eso puede ser una buena noticia. Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Te saludo con gusto, pero bien lo dices, con malas noticias. Y es que de acuerdo con un análisis que realizó Coparmex Nuevo León con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirman que México se encuentra viviendo uno de los peores cierres de empresas durante los últimos 6 años. Las cifras que revela el IMSS muestran que de enero a agosto de este año cerraron en el país 6.330 empresas. Según la Coparmex, se trata del peor saldo neto registrado en ese lapso en todo el sexenio pasado, es decir, el de Andrés Manuel López Obrador.
Ante esto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, dijo que las entidades donde se encuentran o se encontraban más bien el mayor número de empresas que han tenido que bajar la cortina, que han cerrado, son estados que actualmente enfrentan graves problemas de inseguridad, por lo que ante los actos de violencia, extorsión o cobro de piso, los dueños de estos negocios han preferido cerrar los comercios y con ello también sus fuentes de ingresos. El organismo empresarial destacó que la entidad que encabeza la muerte de empresas, como podemos ver en pantalla, es Baja California, con el cierre de 1,684 negocios. En Sinaloa, donde los niveles de violencia ya hemos visto que han alcanzado niveles extremos, se han cerrado 791 comercios. En Tamaulipas van 704 y la capital del país no se queda atrás, pues ha reportado 680 cierres. Le siguen Sonora con 651, Michoacán 614, Jalisco 492 y Guanajuato con 303 cierres. Pese a este escenario negativo, la Coparmex destacó que en Nuevo León la tendencia se revirtió y de enero a agosto ha visto la creación de 805 empresas. Por ello, el organismo, la Coparmex, llamó al nuevo gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum a poner en marcha estrategias que permitan combatir de forma efectiva los problemas de inseguridad en el país, para con ello atraer más inversión al país y con ello también la creación de empresas y de nuevos empleos que a la larga van a beneficiar a los mexicanos. Por ello, lo más importante es atender estos graves problemas de inseguridad y con ello también se ayudará a las empresas del país. Ana Cari, pues qué noticia, ¿eh? Hay que ver cómo se cierra este 2024 y esperemos mejores perspectivas. Ya veíamos este encuentro de empresarios y la presidenta con miembros de la Secretaría de Economía, que es alentador. Esperemos que así sea. Cuídate mucho, Ana Cari. Buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Seguimos al pendiente. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con toda la información deportiva. Minelli Ataide, ya lista. Volvemos. Minelli, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Oye, ya en unos minutos más, bueno, 8:30, la selección mexicana se enfrenta a Estados Unidos. Buen ambiente, afuera del Estadio Akron, a diferencia, ya lo habíamos dicho, de lo que habíamos visto en el Estadio Cuauhtémoc, que aunque sí entraron más aficionados y demás de lo que se esperaba, pues bueno, no estaba, la verdad, como tan ambientado como en esta ocasión. Obviamente el rival es diferente. Y la ciudad Estados Unidos. Presta, ¿no? Exacto, la ciudad es futbolera, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Entonces, al final va a haber, habrá un lleno justamente en este Estadio Akron, Jaime. Y bueno, por la tarde, después del susto que dio por ahí el Vasco Aguirre con esa situación de que fue al hospital y que al final dijo, es que fui a revisarme de mi espalda, por ahí nos habían filtrado también, Jaime, que sí había tenido ahí un desvanecimiento. Es lo que dicen, pero ya dijo, que entre broma y broma dijo que no, ya que era la espalda, ¿no? Muy al estilo de Aguirre, ¿no? Y hasta salió un comunicado que sí fue a revisarse porque tuvo una operación, pero bueno, ya al final nos vamos a quedar con eso, les vamos a creer, ¿no? Sí, hay que creerles. Va a estar en el banquillo. Vamos a ver rápidamente el 11 con el que va a iniciar la selección mexicana. No va a jugar Guillermo Ochoa. ¿Quién juega? Juega Luis Ángel Malagón, juega Jorge Sánchez, juega César Montes en la defensa y también con Johan Vázquez en la central. Juega Jesús Angulo también, juega Edson Álvarez, ¿no? En el mediocampo junto a Andrés Guardado. Recordemos dos Pumas nada más. Johan Vázquez, que está en Italia, y mi Chino Huerta. Y de ahí en fuera. Exacto. Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, el Chino Huerta del otro lado y Raúl Jiménez como centro delantero. Ahí está, veremos si también Raúl Jiménez, después de todo lo que ha vivido y que está bien en su equipo, que está bien en la Premier, puede reflejarlo en selección mexicana. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que gana la selección mexicana. Es un némesis, ¿eh? 1-0. Ándale, no, bueno. Esa es tenerle confianza a su selección mexicana. Minelli, gracias. Buenas noches. Quédense con Pedro Gamboa mañana aquí a las 7 de la noche.